alto privilegio el poder alabar y glorificar su nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer la palabra del Señor. Estaremos leyendo en Mateo capítulo 26, versículos 27 al 28. Gracias a Dios, aleluya. We'll be reading in Matthew 26, verses 27 through 28. El título, La Ordenanza, la Santa Cena. Aleluya. Mateo 26, versículos 27 y 28 dice a la letra: y tomando el vaso y hechas gracias les dio, diciendo: beber de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. En inglés, Mateo 26, 27 y 28 versículos. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Oremos. Padre, te alabamos y te ensalzamos. Te damos gracias, Señor, por la libertad de alabar tu nombre, de poder gozarnos sintiendo tu dulce presencia. Señor, ahora traemos nuestro corazón delante de ti. Lo levantamos ante tu presencia para que tú lo llenes con tu palabra. Danos aquella voluntad como el salmista David, que dijo: mi corazón está dispuesto. Te pedimos que tú, Señor, hagas a nuestro entendimiento poder captar aquello que necesitamos, la enseñanza que tú tienes para nosotros. We thank you, Lord, for your word. We thank you for the opportunity to hear your word preached once again. We ask, Lord, that you have prepared our heart, and that we, like Psalm David, can say, my heart is willing. My heart is at your disposition. Give us that we need in our lives to serve you closer. In your hands we place our lives. In Jesus' name te damos gracias. Amén, Señor, amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Sabemos que una ordenanza es una orden. Hay muchas cosas que hacemos en la iglesia que envuelven nuestra alabanza y adoración a Dios, y todo esto es sublime, ¿verdad?, ante la presencia del Señor. Aquí hay libertad de poder alabarle y pues enviarle a Él nuestras alabanzas. Pero hay cosas que el Señor ha dado como orden a la iglesia, que son como celebraciones. Para Israel le dio muchas fiestas, pero sabemos que a nosotros nos dejó estas órdenes. Y estas dos órdenes son el bautismo en agua. Es muy importante cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, que luego tome el paso de obediencia. Hace unos domingos estudiábamos donde aquel eunuco iba en el camino y Dios trajo a Esteban a predicarle a él, aunque él estaba dando campaña, estaba Dios bendiciendo, pero lo sacó de allá a donde había solamente una alma. Pero para Dios toda alma es importante. Él no hace excepción de personas. Y vemos que leía la Biblia, y luego Esteban se acerca al carro donde él iba, ¿verdad? Claro, no era automóvil como ahorita tenemos, ¿verdad? Pero era un chariot. Y pues iba leyendo, y pues a Esteban le preguntan: ¿entiendes lo que leíste? Y él le responde: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y vemos que ahí le empezó a explicar Esteban y le dio el plan de salvación. Y el momento que pasan agua, él le dice a Esteban: ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque había el agua ahí. Y le dice Esteban: si has creído de todo corazón, nada impide. En ese momento se bajaron, fueron al agua, y ahí fue bautizado aquel eunuco. Algunos dicen que tenía un lugar muy importante con la reina, y pues de ahí
se divulgó también la palabra del Señor, pero aquel hombre tomó el paso de obediencia. Lo segundo, ¿verdad? O sea, casi nadie se rehúsa a tomar la Santa Cena. Había una persona y él me decía que no, ¿verdad? Ya había aceptado, había confesado a Cristo como su Salvador personal, y un día me confesó por qué. Entonces ya le expliqué. Inmediatamente también él quiso tomar aquel paso de obediencia. Es muy importante. Otra ordenanza que el Señor nos dejó es la Santa Cena. No es si quiero o no quiero. Claro, tomamos precauciones. Pablo dijo que no tomáramos indignamente aquel hecho del cual vamos a participar. Pero muchas veces es solamente el temor. Y yo me acuerdo, había obreros que habían aplicado para credenciales, ascendieron después de un año como exhortador, aplican y eran ascendidos al licenciado. Ya de licenciado podía hacer los oficios de la iglesia, como dar la Santa Cena, como bautizar y otros eventos en la iglesia, y podía oficiar en funerales, pero no podía casar. Ya después de 4 años, o sea, ya eran 5 que había sido ministro, aplicaba, era entrevistado en la convención por varios obreros, y entonces si era aceptado, ascendía a reverendo. Y había licenciados que tenían como 6, 7, 8 años de licenciado, y pues el presidente en convenciones los animaba a que tomara aquel paso. Y uno me acuerdo que me dijo que él decía, es que es una responsabilidad más grande al ser ya reverendo. Dije, desde que aceptaste al Señor Jesús ya tiene responsabilidad. Entonces ahora ya son privilegios que el Señor nos da. Y pues sí pudo tomar aquel paso. Es algo que es importante y muchos quizá porque no lo entienden muy bien, tienen horror o temor participar. Pero vamos a ver que es sobre todas las cosas una orden del Señor, claro, como dijo Pablo, con cuidados, pero muchas veces no entendemos cuál es aquel cuidado que debemos tener. Creemos que porque al venir al servicio me peleé con mi esposa por los huercos, ¿verdad? O lo que ya no puedo tomar, ¿verdad? No, no son cosas así, ¿verdad? Eso se va a arreglar, ¿verdad? No dejes el sol ponerse sobre el enojo, dice la palabra del Señor. Pero son cosas, ¿verdad? Sí, delicadas, pero es rara la persona, a menos que esté viviendo una vida inmoral, entonces es donde no debe participar hasta que arregle esas cuentas. Si es que vemos la importancia, estas ordenadas se definen señales visibles, como el bautismo en agua. La gente no sabe que recibimos salvación, pero por ver algo físico, nosotros pasar al agua, entonces ellos comprenden y reciben ese testimonio. Y dice, son señales visibles de la gracia invisible recibida de Dios al salvarnos. Aún al participar de la Santa Cena, vamos a ver que son declaraciones ante el Señor, que Él espera que lo hagamos. Si es que el tema principal, sabemos, es la Santa Cena. There are 2 ordinances. An ordinance is a law. It's an order that must be kept. Israel received many ordinances. They had many feasts that they needed to celebrate. It was an order for them to celebrate. But to the Christian church, he only left 2 orders, 2 ordinances. And that is the baptism in water. Some people are scared of water and they don't want to take that step. Can you imagine being, because I have horror. At my 70 years of age, I still don't know how to swim. I tried, but I was too scared. I couldn't take it. And I remember when the kids were little, we would take them to the beach in the evening, ¿verdad? Where there was hardly any people. And
I'd walk without my shoes and my socks, and I'd be with them. And I remember one time I put one of them on me, and I was walking now, and then there's a little area where it goes like that, and I didn't know. And verdad, I kept him above water, and I was scared to death. So I did never learn how to swim. But when I was going to be baptized, it was in a lake. The water was calm, but it was, it was scary. But I took that step and nothing happened. I did feel the presence of the Lord. So, this is what the Lord expects of us. It's called the step of obedience, because the Bible says, believe in your heart and confess with your mouth. So when you take the baptism of water, you are confessing to the people that are present that you have received inside something invisible, but something powerful, and you're testifying it through the step you're taking, that the Lord has come into your life, that the Lord is with you, that you're serving the Lord, that you're trying to follow his rules that he asks us in the Word of God. So it's a step of obedience. And the second one is the Lord's Supper. Paul wrote to the church because the church of Corinthians was not taking the Lord's Supper. We don't call it Holy Communion. We call it the Lord's Supper. They were not taking it seriously. At that time, it was actually sit down and eat. Here we just participate of the bread and the blood, that the cup, the juice that represents, the body and the blood of Jesus Christ. So Paul had to write to them and explain to them, that it should be something that is done right before the Lord. And that's what we're talking about right now. There's a definition. It says visible signs, something that you can see. When the Lord saves us, yes, with time the people can see the change in us, but they can't see what is done in our heart, but we, through taking that step of obedience, we are confessing, what he's done. And now with the Lord's Supper, it's something that the Lord did with his disciples the night before they arrested him. And he told them certain things. Paul explains the Lord's Supper, and then we get also explanations from where Jesus was doing it with his disciples. So it's something physical that can be seen to show what the Lord has done in our hearts. And Christ ordered it, so that shows us the importance of it. If it wasn't necessary, the Lord wouldn't have asked us to do it, but he gave an ordinance. So we're talking about the Lord's Supper. Primero dijo para conmemorar. ¿Okay? ¿Qué es conmemorar? Recordar. Y luego dice en la Biblia, haced esto en memoria de mí. Entonces el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que hizo? Vemos primeramente que Jesús intencionalmente lo hizo, participó de la cena del Señor durante la fiesta de la Pascua, recordando su liberación de la esclavitud en Egipto. Si recordamos, Moisés fue enviado a Egipto a decirle a Faraón que dejara a su pueblo salir a ir a servir al Señor. Y vemos que lo último fue derramar sangre de un cordero y ponerlo alrededor de la marca de su puerta. Entonces la última plaga o juicio que Dios mandó a Egipto fue que el primogénito, el primer hijo de cada familia, iba a morir. Por eso tenían que poner la sangre. Y cuando el ángel de la muerte veía aquella sangre, pasaba encima de aquello, brincaba aquella y no entraba. Y eso llegó hasta la casa de Faraón y su primogénito murió. Así es que cada año después tenían que recordar aquello, tenían que celebrar la fiesta de la Pascua. Y cuando el Señor Jesús está por ser entregado y colgado en la cruz, era los días de la fiesta. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, es el mismo momento que
era la hora del sacrificio de aquellos animales. Ahora Jesús era el animal. Jesús era el Cordero de Dios que daba su vida una y para siempre, jamás, para perdón de pecados. Y vemos que aquel manto, aquella cortina se abrió de arriba para abajo, abriendo las puertas para la salvación. Y vemos el perdón de pecados. Solo hizo en ese tiempo porque Él era el sacrificio. Estableció la Santa Cena recordando del perdón que daría a todos que confiaran en Él como Salvador personal. Vemos que tantas religiones, pero la mayoría de ellos tienen otros métodos de ser salvos. Por ejemplo, tiene que pertenecer a su iglesia, esa iglesia universal, por decir. Tiene que seguir las reglas de aquella iglesia, aunque muchas de ellas son en contra de la Biblia, de la palabra del Señor. Pero es como aceptas al Señor. Otros tienen que salir, ¿verdad? Y son muy activos en aquello de testificar y invitar a las personas porque su salvación depende en eso. Es como ellos son salvos, por sus obras. Y nosotros creemos que la salvación es gratuita, es gratis. Pero una vez que somos salvos, no acaba ahí, ahora empiezan las obras. Y tenemos que dar fruto de lo que el Señor Jesús ha hecho nosotros. Entonces, al participar de la Santa Cena, estamos recordando cuando el Señor nos perdonó y nos hizo hijos de Él. Y vemos que el pan y la copa nos recuerdan que de la única vez que hizo su sacrificio en la cruz. No tuvo que cada año hacerse sacrificio ya, no. Jesús había cumplido, por eso hoy en día nosotros no hacemos sacrificios, especialmente porque no somos judíos. Así es que participando de la Santa Cena, nos recordamos de aquello que hizo en la cruz del Calvario, su sufrimiento por nosotros en la cruz del Calvario. So number one, the reason he establishes this order, to commemorate, which means to remember. To remember with action, which is gratitude. And Jesus said, do this in remembrance of me. That's in 1 Corinthians, the Word of God. So Jesus did that during the feast of the Passover. Passover is Pascua. Passover means jump over. And I was explaining that when Moses was sent by God to Egypt to free his people, at that time, men of Israel were over 600,000, apart from the women and the children. And they were in slavery. And they had been crying to the Lord to free them. He sent Moses. And we see that Pharaoh didn't want to free the people, and Jesus had to send 10 plagues or judgments over Israel. And the last one he sent was that the firstborn male of every family was to die. And that included up to Pharaoh. All of the Egyptians, they were included in that. So God told his people, Israel, sacrifice a lamb and put the blood over your door entrance. And when the angel of death comes and he sees that blood, he jumps over, he passes over that door, he doesn't go in there. And we see that there was great lament in that empire because maybe some Israelites also died because they didn't obey and put the blood. But we see even Pharaoh's oldest son died. And that's when he freed them to go and to worship God. So every year after that, they had to remember that feast. Israel would do their feast at that time, and it was called a Passover. Jesus was to be arrested and crucified during that feast. And he did that intentionally so that people would understand that he was the sacrifice. He was our substitute. He was going to take our sins, dying on the cross. So when he dies, the moment he dies, that's the time that the sacrifice was usually offered. So he is the Lamb of God. And he did this, he established this so that we would remember that
he gave his life for the forgiveness of sins. He established the Lord's Supper, reminding us of the forgiveness that he gives to all those that come to him, repented, and invite him into their heart. They repent of their sins. So every time we participate, we're remembering that he forgave us our sins. Not necessarily we don't remember, sin specific. No. We remember that we were lost, and we were in shame, and we were needed, and we were sad, and we were headed to condemnation. And we remember that when we came to Jesus, he freed us from all of that. So when we come and we participate, we are actually giving the Lord thanks for what he did on the cross and also for us. And the bread and the cup remind us of his body that was sacrificed, his blood that was shed. I mentioned last week that after there was the rebellion against the Catholic Church and the protest against the acts that were not biblical, that actually, were contrary to God's will, like worshiping saints, praying to saints. They also believed that when they took part of the Holy Communion, the bread turned into Jesus' body, and the juice turned into Jesus' blood. And we, like many of those groups that left, we believe that it's symbolism. Just like baptism in water symbolizes what the Lord has done for us, baptism in water does not save us. Just like participating in the Lord's Supper, it doesn't save us. We do it because we are saved. That's also, what the Lord was explaining, that it was a symbolism of what he had done for us on the cross. Number 2, para anticipar. También dice en Corintios, para participar. La muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Anunciáis por medio de lo que estamos haciendo. Jesús estaba con sus discípulos y él les dijo, ya no voy a participar de esta cena con ustedes hasta que estemos en el reino de mi Padre. Pero dejó establecido que ellos y que la iglesia se juntara para participar de aquello, y un día iban a participar de lo que él hizo en la cruz del Calvario, y que ahora nosotros tenemos esperanza que Jesús va a venir por la iglesia. Amén. ¿Y viene pronto? Amén. Más pronto que nos imaginemos. El Señor viene por nosotros. Y vemos que él estableció esto, ¿verdad? Diciéndole a sus discípulos, ya no voy a participar hasta que lleguemos allá. Entonces, al participar, estamos anunciando la muerte del Señor, y anunciáis que él viene, que lo estamos esperando. Entonces es algo muy importante. Estamos demostrando, porque ¿cómo sabemos que él murió en la cruz hace más de 2000 años? Porque la Biblia lo dice, y estamos en fe creyendo que lo hizo, y nos hemos allegado a él, y estamos anunciando que él murió, ¿verdad? Aparte de que resucitó también, y estamos anunciando que estamos esperando a la iglesia, o al Señor Jesús que venga por su iglesia. Les dije que la iglesia de allá de los apóstoles, ellos no decían Dios le bendiga. Ellos decían, Maranata, el Señor viene. Yo creo hay que regresar a eso, porque si ellos lo hacían en aquel tiempo, ahora que estamos más cerca, que ya hemos visto tantos cumplimientos de profecías y solo estamos esperando aquel llamado a las nubes por el Señor Jesús, con más ganas, Maranata, el Señor viene, el Señor Jesús vive, el Señor Jesús reina en nuestro corazón. Entonces estamos esperando las bodas del Cordero, donde allí con el Señor Jesús y con los miles de redimidos por las edades participaremos de esa cena, de esas bodas, ¿verdad? Me acuerdo, mis hijos cuando estaban chiquitos decían, ay, no me gusta la comida de la boda, casi siempre es asado, ¿verdad? Y no me gusta el asado, ¿verdad? Pero ya después cambiaron las cosas. Hermano, ¿quién sabe qué vamos a comer allá en el cielo? ¿Qué pide usted?
Va a ser como algunas madres que, ¿qué quieres tú? ¿Y qué quieres tú? Y en la cena hace cada quien, ¿verdad? No, mi esposa dijo, no, es lo que hay. Si no quieren, no tienen hambre, ¿verdad? El Señor nos va a dar nuestro gusto. Estaremos en el cielo celebrando con las bodas del Cordero aquella cena. Entonces, si no participamos ahora, ¿cómo vamos a participar allá en el cielo? Hay que pensar eso. Ahorita es ordenanza. Hay que ponernos al día con el Señor para participar y así podemos participar de aquellas bodas del Cordero. Amén, hermanos. Number 2, to anticipate. In Corinthians it says, when you participate, you proclaim the Lord's death. We're confirming that we believe Jesus Christ died on the cross. We believe that not only physically, but spiritually, he suffered. You know, that's why somebody, you know, there's people that crucify themselves or have them crucify them during Easter time. I remember, like in Central America, it came out in the news that these people would be crucified. They could only last like about 2 minutes. And that was just physical pain. The Lord's was physical pain that he felt. Even though he was God, he was human. He felt all those whips. He felt that crown of thorns. He felt everything that they did to him. The spitting on his face, the slapping him, the piercing of his side. He felt all of that. But above that, he had all of your sins and my sins on top of him. That's why God the Father had to turn away and everything got dark because the pain was so great. We believe that. And that's why when we participate of the Lord's Supper, we're announcing Jesus died, but he died for forgiveness of our sins. Of course, we know Jesus resurrected, and that's what we are announcing. And then it says, you proclaim the Lord's death until he comes. So we're believing, we're announcing that we believe that Jesus is going to come once again for us. If Jesus wasn't coming, then why serve him? If that's the end, you know, when we die, that's it. No, because there is life, eternal life after. For us, with our glorified body, for the souls of those that never accepted Jesus Christ, eternal condemnation in the lake of fire, well, they will never die. They will be suffering for eternity, and we will be serving the Lord for eternity. So we're announcing that we believe that the Lord Jesus Christ is coming for us. In the Old Testament, in the New Testament, when the church was established, they did not say, God bless you. They would say, Maranatha. That means the Lord is coming. And we believe the Lord is coming. Number 3, para participar como congregación, como cuerpo del Señor. Lo que disfrutamos de participar, uno, confirmamos nuestra fe. Algunos tienen temor. Yo les dije el domingo pasado que mi mamá fue salva desde chiquita y ya creció, ¿verdad? Sirviendo al Señor, se casó con mi papá que era ministro, falleció él, ella con sus 5 hijos, nos crió en la iglesia. Siempre daba su texto en la congregación, pero nunca daba testimonio. Era mujer tímida y tal vez por eso, porque frutos tenía. La veíamos, sabíamos que ella era salva. Pero después, cuando yo fui salvo, y luego mi hermano el siguiente día, y a los 3 días, mi mamá fue bautizada en el Espíritu Santo. Ahí Dios le dio la libertad de poder testificar. Y pues, como dije, ya después no la callábamos. Se ponía de pie y decía, oh, me va a tardar mucho. Y cuando nos visitaba en la iglesia donde estábamos pastoreando, yo estaba, ay, Señor. Los hermanos comprendían, ¿verdad? La conocían ya. Mujer tímida, después tuvo mucha libertad para alabar al Señor. So, confirmamos nuestra fe. Celebramos el trabajo de redención cumplido en la cruz de Jesús. O sea, Jesús le dijo a su Padre allá en Juan 17, cuando estaba orando, dijo, cumplí la misión que me mandaste a hacer. Y eso lo dijo en la cruz también, confirmado es, consumado es, terminado es completo, se ha hecho. Número 3, enfocamos en nuestra unidad
Esto debe de unir a la iglesia. Pablo le escribió a aquella iglesia porque al participar eran, ¿cómo se dice? Separados, divididos. Porque algunos, porque como digo, era cena, era comida realmente. Y unos empezaban a comer sin los otros, unos no querían que ciertos participaran, querían separarse. Y pues había pura división en la iglesia. Y Pablo dijo, no, no es para eso, es para unir la iglesia. Dijo un pastor, mi iglesia está unida en los trancazos, ¿verdad? No, así no, Dios nos libre. Hermanos, tenemos libertad de unirnos como iglesia y al participar el Señor nos está uniendo en nuestra fe y en nuestra esperanza y en nuestro propósito de servirle. Proclamamos al mundo que Jesús es la única forma de recibir salvación. No hay otra manera, no hay por obras. Estamos anunciando al mundo y disfrutamos de la presencia del Señor y crecemos espiritualmente. Como iba a decir, cuando uno testifica, cada vez que uno dice, el Señor me salvó, su fe es afirmada más y crece. Cada vez que usted ayuda a alguien a orar aquí en el altar, su fe también crece. Cada vez que usted le dice a personas que el Señor los salvó, su fe aumenta. Entonces estamos participando por anunciar y sentimos la presencia del Señor y luego crecemos espiritualmente. Número 3. To participate as a congregation, as the body of Christ. This summer, we went to a lake as a church. It was a beautiful time. We were not in bathing trunks or anything like that, no. And actually, the young kids are the ones that were in the water. We were doing other things. We had games and things like that. But we also had our lesson. We had our lesson plan. The youth, the kids, the adults. I remember that Sunday was very exciting. I really enjoyed it. People had questions, added comments, and it was just something so beautiful. We grew there. And then afterwards, we had worship. And you could feel the presence of the Lord. So when we unite in complying with the order the Lord gave us to participate in the Lord's Supper, we are also growing spiritually. We are uniting. You know, we're not talking to each other, but we're feeling that presence of the Lord, that the Spirit is just uniting us in His presence. So praise the Lord for that blessing that comes from participating. We confirm our faith. Every time we say, Jesus saved me, we confirm our faith. Every time we tell someone, the Lord saved me, He can save you, we confirm our faith. Every time we participate in the Lord's Supper, we confirm our faith. So we are actually growing and we're celebrating what the Lord did for us. And we enjoy the presence of the Lord. Ya como conclusión, ¿quién debe participar de la Santa Cena? De la cena del Señor. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y no está viviendo en un pecado moral, que está tratando de servir al Señor con todo el corazón. Pablo dijo, yo no soy perfecto, no digo que soy perfecto, pero una cosa hago, olvido aquello atrás y prosigo hacia el Señor. Mire, nosotros tenemos una salvación. Al momento que fuimos salvos, somos perfectos ante el Señor. Pero luego entramos a una salvación progresiva. Cuando el Señor nos salva, ya hizo el trabajo de perdonarnos. Y ahora estamos viviendo en su gracia. Pero ahora viene la parte difícil, que Dios va moldando nuestro carácter, ¿verdad? Y es donde Él nos va dando triunfos, victorias, ¿verdad? Si era enojón, ya no voy a ser enojón. Y a veces se batalla, ¿verdad? Y a veces el Señor sigue dándonos más luchas para hacernos crecer. O que soy criticón. Ay, Señor, ayúdame, no debo ser criticón porque mira cómo soy yo. Y mira, yo miro qué dice el Señor, aquella piedrecita en el ojo del otro y no veo aquella viga
en mi vida. Y somos muy así, hermanos, ¿verdad? Yo me acuerdo, platiqué con un hermano y le dije, hermano, lo que pasa es que usted espera a los cristianos que estén acá. Pero mírese usted está acá. Pero está criticando a aquellos y que no son salvos y que son faltosos. Y usted, y de pilón porque nos está juzgando, ¿verdad? Entonces se enojó conmigo. Pero que le haya servido el enojo para que piense y se arrepienta y sirva al Señor. No somos perfectos. Dice un rótulo en los carros, estoy en proceso. El Señor nos va, ¿verdad? Y quizá hay algo donde fallamos. Sabemos que sigo haciendo, que eché una mentira o así, ¿verdad? Pero estamos en el proceso de vencer aquello. No estamos ya, bueno, así soy, ni modo. No, vamos progresando. Entonces vamos cumpliendo con lo que el Señor pide de nosotros. Dice, dije que la salvación es progresiva. ¿Cuándo será perfecta? Cuando estemos en la presencia del Señor. Ahora, no podemos decir, bueno, al cabo Dios sabe que no soy perfecto y pecar. No. Nuestra lucha es estar tratando de vencer aquellas cosas para servirle al Señor. No tomando ventaja del Señor. Al cabo es misericordioso, al cabo es perdonador. No, Él conoce si nuestra meta es mejorar. Y es donde el Señor espera que seamos. Aún Pablo. Ya para decir lo que leí, esta como explicación. Nos debemos de preguntar nosotros mismos, no preguntarle a alguien más. Ellos no conocen nuestra vida. Preguntarnos a nosotros mismos. ¿Estoy viviendo una vida que agrada al Señor? O sea, nos hemos puesto de ser completa, alma y cuerpo, espíritu, para servirle al Señor. No somos perfectos, pero estoy tratando de servir al Señor. Estoy luchando por mejorar en el camino del Señor. Mi vida agradará al Señor, porque recuerden, aunque no seamos perfectos, sí Dios sabe, pero aún así Él nos acepta porque la sangre de Cristo fue derramada y nosotros creímos en Él. Entonces, hermanos, es no solamente un privilegio y una bendición participar, es también una responsabilidad. Es algo que tenemos que cumplir con el Señor. Conclusion. Who should participate of the Lord's Supper? Everyone that has accepted the Lord Jesus Christ as their personal Savior and is not living in a moral sin should participate. Now, you might say, oh, but I've got this and I've got that. The Lord knows we're not perfect. Paul said we are not perfect, but we're striving to serve the Lord. And when we come with the Lord, we will be perfect. So right now, we're in a progressive salvation. Quiere decir que hable mucho. So we are in a progressive salvation. When the Lord saves us, immediately we are forgiven all our sins. He takes all those immoralities from us, and then we start growing in our character. And that's where we are progressing in the Lord, in how to serve Him and looking more like Jesus. Paul said, imitate me because I imitate God or Jesus. So that's what we are doing. We're not perfect, but we are in a progressive salvation. I read this explanation. Ask yourselves. Don't ask anybody else. Ask ourselves, because we know ourselves. Am I living a life that pleases God? You know, like I said, we're not perfect. The Lord knows. But if we are in progression, that we want to serve the Lord every day, the Lord knows our hearts. If we live this way, oh, I'm going to do this anyway, the Lord will forgive me. No, the Lord knows. But if I do something and then I feel bad, oh, I did this, but the Lord will forgive me because He knows my heart. He knows that I love Him. He knows that I'm serving Him.
That's what the Lord expects of us. That will please the Lord. One last thing, una última cosa que quiero decir. Estudiamos esto el miércoles en el estudio de Apocalipsis. Me gustó mucho. La Biblia menciona 4 diferentes cenas. Una, la cena de salvación está descrita en Lucas 14, versículos 16 al 24. Es aquella parábola que el Señor está invitando a la cena. Eso en realidad es la salvación. El Señor Jesús está invitando a todos a la salvación. Muchos no aceptaron, muchos no aceptan al Señor, pero esa es la primera cena, la salvación que el Señor ofrece. La número 2 es la cena del Señor, que es la Santa Cena. Si participamos y aceptamos la primera invitación a la cena, entonces vamos a tomar parte de la segunda cena. La tercera cena, la cena de las bodas del Cordero. Si no aceptamos la primera cena, no podemos participar de la segunda cena y tampoco podremos participar de la tercera cena. Y la última cena, que es cuando el fin de Armagedón, el Señor llama eso cena del gran Dios. Es cuando hay aquella mortandad de personas muertas y el ángel invita a todas las aves del cielo que vengan y coman y deleítense en los cuerpos resultados de aquella cena. En realidad eso es llamado el juicio del Señor. Entonces, si no aceptamos la primera, no podemos participar de la segunda, no estaremos en la tercera, pero seguro en la cuarta sí estaremos. Entonces hay que aceptar la primera y hay que participar de la segunda para poder participar de la tercera. The Lord mentions 4 suppers in the Bible. The first, the supper of salvation. It's described in Luke 14, verses 16 through 24. The great feast that he invited everybody to. Jesus invited the whole world. God said to all those that believe in Jesus Christ will be saved. That's the first supper. You have to accept the invitation to participate. If you accept that invitation, you will participate in the second, which is the Lord's Supper. And that's what we talked about. And then the third, if you didn't accept the first one, you cannot participate in the second, and you will not be at the third because that's in heaven. But if you didn't participate, or be in those 3, you'll be in the 4th, which is the supper of the great God, which is the seat of judgment. So accept the invitation of the Lord. Accept Jesus. Participate of the Lord's Supper, and you will participate of the feast of the marriage of the Lamb of God. And you don't have to worry about that judgment. Puestos de pie. Como dije, el domingo próximo es cuando tendremos la Santa Cena. Ahorita, mientras los hermanos cantan, yo me voy a parar acá abajo, y si usted tiene una necesidad, quizá por un familiar, una petición que tiene, alguna cosa material, alguna física, alguna necesidad, o quiere que oremos por un familiar, una necesidad, puede pasar y nomás me dice en pocas palabras qué es lo que usted quiere que oremos, y ahí oraremos. Terminando, si usted quiere permanecer aquí enfrente, aún si quiere hincarse, agradecerle al Señor, o puede tomar su lugar.